Bienvenidos nuevamente a todos. Continuamos con la unidad 2, propiedades y estado termodinámico. En esta ocasión estaremos viendo las propiedades térmicas de las sustancias. El tema 2.3, propiedades térmicas de las sustancias, están constituidas básicamente por las diferentes características de un sistema a las cuales se les denomina propiedades. Las diferentes características de un sistema, por ejemplo, la presión, temperatura, volumen, masa, viscosidad, la conductividad térmica y muchas más, esas están constituidas como sustancias térmicas. Recordemos también que hay propiedades físicas y químicas. En la clase anterior también aprendimos a diferenciar las propiedades intensivas y extensivas. Recordemos, las propiedades intensivas no dependen de la dimensión del cuerpo que se esté observando, o sea, son cualidades independientes de la cantidad de sustancia de que se trate, pues no dependen de la masa, por ejemplo, la temperatura, la densidad, el punto de fusión y el punto de ebullición, etc. Por otro lado, las propiedades extensivas dependen de la cantidad de sustancia, dependen de la masa y cambian de vapor al cambiar las dimensiones del cuerpo que se analizan. Por ejemplo, la masa, el volumen, el número de moles y la cantidad de calor, etc. En esta clase nos interesarán todas las propiedades relacionadas con los cambios de estado y el intercambio de calor. Cuando hablamos de propiedades térmicas, son las características o respuestas de las distintas sustancias o materiales a ser calentados o enfriados. Por lo tanto, las propiedades intensivas, como ya lo dijimos anteriormente, son las que no dependen de la cantidad de materia en el sistema, presión, temperatura y composición. Las propiedades extensivas son aquellas que sí dependen del tamaño del sistema, la masa, volumen, trabajo, energía interna, entalpía y entropía. Todas estas propiedades las hemos visto en la clase anterior. Sin embargo, las propiedades nuevas para nosotros son la energía interna, la entalpía y la entropía, que será nuestro punto central en esta clase. Para iniciar, recordemos también que entendemos por calor la energía que se transfiere de un sistema a otro cuando entre ellos existe una diferencia de temperatura. A esto le llamamos calor. De una forma espontánea, el calor fluye del sistema de alta temperatura al sistema de baja temperatura. Este es un ejemplo de transferencia de calor. Por otro lado, denominamos trabajo a la energía que se transfiere desde un sistema a otro, dado que entre ellos existe algún tipo de fuerza. A esto también le podemos añadir que el trabajo está relacionado directamente con la fuerza que se ejerce al realizar este tipo de acción. La energía interna de un sistema es la suma de todas las formas de energía de sus partículas, energía cinética de traslación, energía de rotación o la vibración y hasta la eléctrica. Todas estas energías conforman la energía interna de un sistema con muchas partículas. Por ejemplo, un gas no se puede calcular ya que no debemos conformar con calcular los cambios. En este caso, para ello utilizaremos el primer principio de la termodinámica, que se verá más adelante para calcular la energía interna. La energía interna es una función de estado. Sus cambios solo dependen de los estados inicial y final. La energía interna, como podemos ver en este ejemplo, tenemos una
energía interna inicial, aplicamos calor o energía para transportarla a una energía interna final. Todo esto da un delta con U, que es una sumatoria de las energías. Está dado por U2 menos U1 más U1 menos U2, que es igual a 0. Otro tema muy importante es la entalpía. En termodinámica, entalpía proviene del griego entalpein y significa calentar, y se define como una propiedad termodinámica que no puede interpretarse físicamente y constituye una agrupación de propiedades que se presentan en el análisis termodinámico. La expresión matemática que define a la entalpía se dice que es la suma de la energía interna y el trabajo de flujo. Esta sería su expresión matemática, la U, energía interna. Recordemos que la entalpía está representada con la letra H, entonces, y por lo tanto, la expresión matemática de la entalpía se define como la suma de la energía interna y el trabajo de flujo. También podemos definir a la entalpía como la cantidad termodinámica equivalente al contenido de calor total en un sistema. La entalpía se define como la suma de la energía y se representa con E, más el producto de la presión, P, y el volumen con una B. En muchos análisis termodinámicos aparece la suma de la energía interna, que es la U, y el producto de la presión, P, y el volumen, que está dado por PV. Por lo tanto, es conveniente para dar a la combinación un nombre entalpía y su símbolo distintivo siempre será H. Presentamos un ejemplo para calcular la entalpía. Este es un pistón sin fricción. Interviene el calor y el cálculo de la entalpía. Dice, un pistón sin fricción se utiliza para proporcionar una presión constante de 500 kilopascales en un cilindro que contiene vapor de agua, es decir, un vapor sobrecalentado, de un volumen de 2 metros cúbicos a 500 grados Kelvin, sabiendo que existen 4.4 kilogramos de vapor. Aquí lo que se va a calcular es la temperatura final si se agregan 3000 kilojoules de calor. Podemos notar aquí la figura. Tenemos una P de 500 kilopascales. También tenemos una Q, trabajo relacionado con 3000 kilojoules. Iniciamos entonces determinando que nos manejan una temperatura en grados Kelvin. Lo primero que se debe hacer para utilizar las tablas de vapor que nos ayudarán a resolver el problema, pues es transformar estos 500 grados Kelvin a grados Celsius, ya que la tabla que vamos a utilizar pues está dada en grados Celsius. Si regresamos al problema, identificamos también, dice, las tablas de vapor y sabemos que la entalpía específica de dicho vapor es de 500 kilopascales y 500 grados Kelvin, que es aproximadamente de 2961.13. Si analizamos las tablas nuevamente, detectamos que tenemos una presión en kilopascales de 500 y una temperatura de 250 grados Celsius. ¿Por qué tomo 250 grados Celsius? Porque está dada, porque nuestro ejemplo está dado principalmente con una temperatura de 500 grados Kelvin que transformado a grados Celsius es 226.85. Cuando yo encuentro mi valor en grados Celsius de 500, está referido a 226.85, identifico en la tabla que no hay un 226. Entonces, como rebasa el 200, tomo prácticamente el siguiente valor de 250 y
En esta parte de acá, la H significa entalpía. Entonces, este es el volumen específico, la H entalpía y la S entropía. Pero por esta ocasión, las tablas de vapor saturado me van a servir para un ejemplo de entalpía. Y mi valor que voy a utilizar en 500 kilopascales, perdón, en 500 grados Kelvin es de 2961.13. El análisis de las tablas me da como resultado 2961.13 kilojoules sobre kilogramos. Dado que en esta ocasión el valor tiene una densidad de 2.2 kilogramos sobre metros cúbicos, sabemos que equivale alrededor de 4.4 kilogramos de vapor en el pistón, en una entalpía de 2961.13. Vamos a realizar esta operación, 291.13 por el 4.4 kilogramos de vapor, y me da un resultado de 13.028 kilojoules. Pero ya aquí determinamos entonces mi valor de entalpía. Ahora lo que necesito es calcular la temperatura final si agregamos 3.000 kilojoules de calor. Aquí lo dice la figura y también el problema. Entonces, ¿qué hacemos acá? Utilizamos nuestra fórmula de entalpía, que Q es igual a H2 menos H1. Entonces, tengo el valor de Q, que es de 3000. Tengo el valor de H1, que es de 13.028 kilojoules. Realizo la operación, despejo la fórmula de entalpía y queda que H2 es igual a H1 más Q, donde H1 es de 1328 más 3000, y por lo tanto la entalpía calculada con una temperatura final sería de 15.812 kilojoules. Ese es el resultado final que se calcula en la entalpía de un pistón sin fricción en relación también al calor. Las tablas son constantes, se van a utilizar, nos dan la presión en kilopascales a una temperatura determinada. Recordemos que siempre las temperaturas están dadas en grados Celsius, y cuando sea necesario, como en el ejemplo anterior, debe ser transportadas o transformadas para su cálculo. En relación a la entropía, tenemos que la entropía en termodinámica y física estadística es una medida cuantitativa del desorden o de la energía en un sistema para hacer el trabajo. En física estadística, la entropía es una medida del desorden de un sistema, a lo que se refiere el trastorno, que realmente es la cantidad de configuraciones microscópicas y se representa con W en física estadística. Sin embargo, se puede tener un sistema termodinámico cuando está en un estado específico por ciertas variables microscópicas. Aquí está representado con una Q y es la energía transferida. Se dice también que el calor hacia un sistema durante el proceso, y la T es la temperatura del sistema en grados Kelvin durante el proceso. Si tenemos un proceso isotérmico reversible, el cambio de entropía total viene dado por AS igual a S2 menos S1, que esto sería igual a Q, que es la energía transferida, sobre T, que es la temperatura. Recordemos también que la temperatura está dada en grados Kelvin. Para el sistema internacional, la entropía da como resultado o se mide en joules sobre grados Kelvin. Aquí tenemos un ejemplo, el cambio de entropía en hielo derretido. Dice el ejemplo, calcula el cambio de la entropía de 1 kilogramo de hielo a 0 grados cuando se derrite reversiblemente en agua a 0 grados, donde se requieren 334 kilojoules de calor para derretir 1 kilo de hielo. Utilizando nuestra fórmula
delta S o delta entropía es igual a S2 menos S1 que se toma como Q sobre T. Por lo tanto, el cambio de entropía será AS. Recordemos que Q va a estar dado por 334 kilojoules sobre 273.15. Los 273.15 se obtuvieron de una temperatura en grados Celsius, pero recordemos ahora lo necesito en grados Kelvin. Transformo 0 grados Celsius a grados Kelvin y me da 273.15. Por lo tanto, 334 kilojoules sobre 273.15 grados Kelvin es igual a 1.22 kilojoules sobre grados Kelvin. Ese sería mi resultado final y de este modo estaría yo calculando la entropía del hielo derretido. Hasta aquí se encuentran los temas de entropía y entalpía, que son muy importantes en los estados termodinámicos, incluso en la física estadística. Y bueno, más adelante les dejo unos ejercicios para concluir de manera satisfactoria este tema.